Ahí está. Ahí está. Ahora sí no batallé. Ok. Estamos en Mateo. Ok, pasa a vosotros. Excelente sábado para todos. Buen día para aquellos que acostumbran a tu saludo, ¿verdad? Dios les bendiga. Les doy en esta ocasión la más cordial de las bienvenidas de manera virtual a todo y cada uno de aquellos que ya se están conectando a través de redes sociales, con el propósito pues, de compartir una vez más con ustedes la bendita palabra de Dios. Aquellos que de una manera virtual nos están acompañando simultáneamente y aquellos que en el futuro verán estos temas, pues también nos da mucho gusto enviarles una bendición a través de esta palabra, que es palabra de Dios, palabra del Todopoderoso. Le doy la bienvenida. Tenemos nuestra hermanita, por ahí miro a nuestra hermanita Nayeli Murillo, nos acompaña también José Guerrero, por allá desde Goodyear, Arizona, le damos la bienvenida, y a nuestra hermanita Nayeli, pues desde por acá de Vernon Hills. Así que bienvenidos nuevamente a la escuela número 10, a la lección número 10 de nuestro primer trimestre del tópico titulado Una familia fiel. Estamos hablando la historia de Abraham y Sara, los que son a la familia que Dios llamó para que a través de su descendencia fueran benditas todas las familias y todas las naciones de la tierra. Así que de aquí viene el plan de salvación de Dios a través de que Él ha dado a esta descendencia, lo cual pues cada ser humano en la tierra tiene la oportunidad de formar parte de esta familia divina. Así que vamos no puedo acomodar, discúlpeme eso que quede un poquito, ahí está, parece. En esta lección, la número 10 en esta ocasión, titulada El más grande sacrificio. Bueno, tal vez no es más grande, pero uno que prefiguraba el más grande, ya que sabemos cuál es el más grande, ¿verdad? Que es este no se realizó, de hecho en aquel tiempo fue un intento, nada más una probada que Dios dio a Abraham, dijo a ver qué tan fiel era, pero sabemos que el más grande sacrificio es el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, realizado, es decir, literalmente. Entonces, vamos a tratar algo que, pues, obviamente una figura, esto que vamos a leer hoy. Vamos a tener unas preguntas y respuestas muy extraordinarias, precisamente en lo que vamos a relacionar aquella figura con la realidad que sucedió mucho tiempo después. Y lo que inclusive estuvimos tratando en el tema de anoche, algo que no estaba en mí, pero apenas estoy realizando, como el tema de anoche, injertados en la buena oliva, ¿verdad? Por bueno, tenemos la lección número 10, el más grande sacrificio. Así que a todos los que se estén añadiendo a nuestra transmisión le damos la bienvenida. Por algunas razones no me va a poder acompañar mi esposa hoy, ni tampoco vamos a estar, como habíamos anunciado, en la ciudad de Waukegan, transmitiendo directamente de allá. Se canceló el servicio en Waukegan por motivos de fuerza mayor, pero vamos a dar a conocer la fecha que nos seguiremos, que tenemos planeado en ya recongregarnos otra vez en la ciudad de Waukegan. Así que les doy la bienvenida nuevamente y vamos a dar inicio a nuestra lección. Son las 10:35 hasta este momento. Tenemos, a ver si voy a tratar de ser más breve para terminar en menos tiempo, porque sí me he extendido en otras ocasiones y tampoco no es muy correcto por respetar el tiempo de cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo me pudiera pasar aquí todo el día, pues eso soy yo, pero ustedes pues también tienen, pues todo tiene su tiempo, ¿verdad? Así que vamos a
a iniciar y se me estaba pasando aquí ponerme mis Bluetooth para lo que había hecho primero, ¿verdad? Se me pasó, discúlpeme. Ok, así que vamos a dar inicio en nuestra lección número 10, el más grande sacrificio. Tenemos como una pequeña porción de Hebreos capítulo 11, el versículo 17, que dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Hebreos capítulo 11, verso 17. Interesante nuestra lectura, nuestra porción previa, como una introducción a lo que vamos a leer. En el capítulo 22 precisamente de Génesis, nos encontramos hasta este momento en el capítulo 22 del libro de Génesis, de Bereshit, ¿verdad? En hebreo, pero es Génesis. Y vamos a ver, a leer esta porción, o sea, todo el capítulo, y nos vamos a dar cuenta de cosas muy interesantes. En esta lectura va a ser un tema, pues que nos va a dejar atónitos en cierta manera, cómo Dios llegó a una semejante proposición, ¿verdad? A Abraham, y pues nos vamos a enfocar en las preguntas, en descifrar eso, porque sucedió eso, ¿verdad? Y cómo aquí, hasta este punto, hemos visto a Abraham tropezándose y cayendo y errando, y aún a este punto ya lo llevó a un nivel de fe, de lo casi más elevado, pues sí, se podemos llamarlo así, de lo más elevado posible en respecto a su fidelidad con Dios, ¿verdad? Y en su decisión de ofrecer a su propio hijo en holocausto o en sacrificio, como Dios le había pedido. Así que está interesante. Vamos a dar inicio pues a la lectura de nuestro capítulo 22 del libro de Génesis. Así que bienvenido, nuestro hermano Moisés también nos acompaña, y aquellos que se estén uniendo a nosotros a través de amigos, pues también le damos la bienvenida. Así que espero que se queden, que no se vayan. Y vamos a iniciar nuestra lectura en el capítulo 22. Dice así, nuevamente Génesis capítulo 22, y vamos a leer todo el capítulo. Dice así: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enhebró su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, o aquí estoy, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y púsole en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová
le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, ya que conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado a tu hijo, tu único, bendeciéndote te bendeciré, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está sobre la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Son muy interesantes estos versículos, espero que los mantengamos, los retengamos. En tu simiente serán benditas todas las gentes, o las gentes de la tierra, las familias de la tierra, o las naciones, por cuanto obedeciste mi voz. Dice: y tornóse Abraham a sus mozos, y levantóse, y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Y aconteció después de estas cosas, que fue dada nueva a Abraham, diciendo: he aquí también Milca ha engendrado hijos a Nachor tu hermano, y a Uz su primogénito, y a Boz su hermano, y a Camuel padre de Aram, y a Kesed, y a Azo, y a Pildad, y a Jidlab, y a Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca. Esto es interesante que lo mantengamos en mente, porque esto nos va a trasladar al capítulo 24, que sería este próximo sábado. Vamos a hablar de la muerte y la sepultura de Sara. Y el capítulo 24 va a hablar ya de la novia de Isaac, que aquí la está mencionando, por algo se entrelazan esto. A veces dijéramos, bueno, ¿por qué está hablando de una historia y luego cambia a otra? Porque Dios no es tonto, ¿verdad? Es el sabio, el inteligente, el que hace todas las cosas. Entonces, por esa razón, aquí nos está dando una introducción acerca de la novia que va a ser la esposa de Isaac en el capítulo ya 24 de Génesis, que serían de este sábado al próximo, ¿ok? Va a estar interesante que recordemos esto, de dónde viene de esta Rebeca, que viene pues de un hermano de Abraham, que serían primos, Rebeca e Isaac, y con ella es con la que se casa por orden divina. Isaac se casa con ella, más adelante lo veremos, por orden de Dios, o sea, que tenía que ser entre familia, y eso nos va a llevar a entender por qué Dios no quiere que nos mezclemos con paganos, ¿verdad? Pero eso lo veremos en 2 sábados más, si Dios lo permite. ¿Ok? Dice el verso 23 otra vez: y Betuel engendró a Rebeca. Estos 8 engendró Milca a Nachor, hermano de Abraham. Y su concubina, dice, que se llamaba Reuma, engendró también a Teba, y a Gaham, y a Taz, y a Maca. Y ahí termina el capítulo 22 de Génesis, con estas historias interesantes, hablando acerca del sacrificio que Dios le pidió a Abraham, que su propio hijo que lo fuera a sacrificar. Ya leímos la historia, y luego aquí ya nos muestra la genealogía de la familia de Nachor, que es el hermano de Abraham, y donde nace Rebeca, como mencioné antes, la cual se unirá en la esposa a Isaac, y lo veremos en la lección número 12, si Dios lo permite. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora pues vamos a proceder a lo que es la lectura, la introducción a lo que ya leímos, y vamos a ver la introducción en nuestro cuadernillo, y vamos a
de aquí se van a desplegar las 3 preguntas que corresponden a la historia que estamos leyendo y luego 3 que se relacionan con nosotros, ¿ok? Así que espero nuevamente les doy la bienvenida a los que ya se están conectando. Dice nuestra hermanita, ok, tenemos a Moisés Díaz, lo habíamos saludado, nuestro hermano Jack Mota nos acompaña, le damos la bienvenida. Nuestra hermana María Mendoza pasa a vosotros, dice, no estoy en casa, estoy en un hospital visitando un miembro de nuestra iglesia, no voy a poder contestar. Ok, nos parece bien, nuestra hermanita María Mendoza nos está acompañando de manera virtual desde un hospital en el cual pues está ella ocupada ya, y pues dice la escritura que si alguien está enfermo y lo visitemos, que eso es lo que Dios quiere de nosotros, y es bien, es lícito hacer bien en el día de reposo. Así que qué bueno que está allá y a la vez está observando y aprendiendo también y con nosotros. No nos va a poder acompañar con las respuestas porque está ocupada obviamente, pero sabemos que ella ya las tiene, y también le damos válidos y más tarde pues las pone por ahí en el chat, en el texto, también se las damos por válidos, se las leeremos y las contestaremos también. Así que gracias, hermanita María Mendoza. Tenemos a quién más. A Amelia Martínez nos acompaña también, le damos la bienvenida, nos da mucho gusto tenerla con nosotros. Este teléfono no me está dando todos los nombres, pero aquí tenemos, en mi monitor no me lo da, pero aquí lo tenemos ya. Ok, sí, Amelia Martínez, nos da mucho gusto tenerla con nosotros, mija. Que Dios te bendiga y que pues sea de gran bendición estar aprendiendo juntos de lo que es el verdadero la verdadera plan de salvación de Dios y a quién fueron hechas las promesas, ¿verdad? Y todos estos libros nos ayudan a ir entendiendo precisamente cuál es el plan de salvación de Dios, ya que estos son figuras de lo que vamos a ver más adelante en el desarrollo de este tema. Así que qué bueno que te quedes y que se queden todos, que juntos vamos a aprender muchas cosas ahora. Así que muy bien, vamos después de haber leído la lectura que está asignada para esta escuela en el capítulo 22 de Génesis, vamos a proceder con la introducción de nuestro cuadernillo. Recuerden el título, el más grande sacrificio, que en realidad yo no lo hubiese titulado de esa manera porque no se realizó, pero habla del más grande sacrificio, como mencioné anteriormente, que se realizó después con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. A los que apenas se han conectado, pues mi esposa Claudia no está pudiendo acompañar hoy por razones de que no está disponible en este momento, pero ella se unirá a nosotros cuando a ver si Dios lo permite el próximo sábado. Así que nomás les informo, también teníamos planeado a congregarnos desde la ciudad de Waukegan, por motivos de fuerza mayor no pudimos y suspendimos el servicio en la congregación, en el templo allá, en el edificio, hasta nuevo aviso. Así que por esa razón todavía nos encontramos aquí, ya que anoche les había anunciado que íbamos a transmitir desde allá, pero uno pone, como dicen por ahí, Dios dispone, ¿ok? Muy bien, vamos a nuestra introducción y espero que todos pongamos atención a lo que vamos a leer, porque de allí va a hacer referencia a lo que ya leímos, y luego vamos también a sacar las preguntas de aquí de esto que vamos a leer. Dice así: medite en esto. Cuando consideramos la fe de Abraham, dice, nuestras mentes se vuelven a la historia de Génesis 22. Esta es la piedra angular de sus pruebas de fe, o sea, las pruebas de fe de Abraham. Hebreos 9 dice 3 veces, por la fe Abraham, dice que son 3 referencias para cada etapa de su camino. Una al principio, otra en medio y otra al final. Esta es la del principio. Por la fe obedeció para salir. Por la fe habitó en tierra prometida. Y por la fe ofreció a Isaac. O sea, 3 veces que menciona Hebreos que por la fe Abraham obedeció, una para salir, otra para habitar donde Dios le había mandado, y otra para ofrecer a su hijo en sacrificio como Dios le había mandado, ¿verdad? Dice, ahora llegamos a la prueba más grande de Abraham, estando él consciente de todos los temores y mentiras que lo habían angustiado en su viaje hasta este momento. Y aunque luchó por ser decisivo algunas veces,
también sabemos que cuando Dios le ordenaba directamente, Él obedece desde el principio hasta el final sin cuestionar nada. Y eso es muy importante. Ahora Dios le ordena a Abraham: toma ahora a tu hijo, al único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Interesante, ¿verdad? Con la misma forma que hizo cuando despidió a Ismael, esto está interesante, dice, de la misma forma que hizo cuando despidió a Ismael, Abraham se levanta muy de mañana. Con frecuencia olvidamos que Abraham acababa de perder a su hijo natural. O sea, esto es interesante, ¿verdad? En la lección anterior miramos cómo tuvo que tomar una decisión de deshacerse de uno de sus hijos. Y Dios le dijo, pues a Ismael, no temas, dijo, haz como Sara te manda, dice, como te dice tu esposa, despídela porque a él también bendeciré. Y entonces ahí por la fe también Abraham despidió a Agar, su concubina, y a su hijo Ismael, confiando en que Dios le había prometido también que le iría bien, ¿verdad? Y a dejarlo a la deriva en el desierto, él confiaba que Dios le iba a proteger a su hijo y que le iba a hacer como Dios le había prometido. Entonces lo que estamos viendo aquí, imagínate una gran pérdida de acabar de perder a su primer hijo, y ahora Dios le está pidiendo que entregue a su único hijo, a Isaac, producto de un milagro. Ahora le está pidiendo que se despoje de él. O sea, por eso dice que aún Abraham pensaba que si se llevaba a cabo el holocausto, que Dios podía pues levantar a Isaac y seguir con la simiente, pero él tenía esa fe y nos va a ayudar en las preguntas, ¿ok? Dice a su hijo Isaac, producto de un milagro, aunque nos damos cuenta que el mayor sacrificio no es que uno dé su propia vida, sino dar la vida de aquel a quien más ama. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Dice, aquí nos damos cuenta que el mayor sacrificio no es que uno dé su propia vida, sino dar la vida de aquel a quien más amamos. En otras palabras, que el mayor sacrificio no es que diga yo me entrego en sacrificio, sino que hay algo que más nos dolería entregar a uno de nuestros hijos para el sacrificio. O quien no prefiriera, no, pero mejor, si vas a matar a mi hijo y a mí, mátame a mí, ¿verdad? Pero no, nos duele más cuando vemos, Dios nos libre y nos cuide, que puedes ponerse uno de nuestros hijos, entregar a uno de nuestros hijos en sacrificio. Eso sería fatal para nosotros, o desgarrador, ¿verdad? Bien. Dice el siguiente párrafo: el lugar llamado Moría tiene una importancia de gran alcance. ¿Okay? Esto también nos va a llevar a una de las preguntas, no me acuerdo si es la tercera pregunta, creo. El lugar llamado Moría tiene una importancia de gran alcance, sí, en la tercera pregunta. En verdad, la historia completa, la cual los judíos llaman Akadá, a la atadura de Isaac, o sea, así le llaman a ese lugar, la atadura de Isaac, prefigura, fíjense lo que dice, prefigura el evangelio, el amor entre padre e hijo y el sacrificio más grande de todo el monte Moría. Y ahorita vamos a ver por qué. Segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, Juan 3:16, que dice, ya todos lo conocen, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, y es lo que estamos viendo aquí. Romanos 8:32 dice que no perdonó a su propio Hijo y que así mismo nos dará todas las promesas. O sea, ahí está. Al final de los 3 días de viaje hacia ese lugar, el padre pone sobre su hijo la leña, o sea, Abraham, para ofrenda. Ellos dejan atrás a los siervos y al asno y continúan el resto del viaje solos, ahora Abraham e Isaac, ¿verdad? El acto de que Isaac esté cargando la leña para su sacrificio, así como la conversación que sigue entre padre e hijo, muestra que el muchacho ya tiene la edad suficiente para entender lo que está sucediendo y su participación en ello. O sea que Isaac está consciente de que se va a realizar un sacrificio y está consciente de su participación. Más vale la pena entender
que Abraham sí sabe que el sacrificio, el holocausto es Isaac, pero Isaac no sabe que él es el sacrificio para el holocausto, para este acto que Dios le mandó a Abraham. Entonces, Isaac pregunta, Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Aquí es donde digo, Abraham sí sabía que su hijo es el que iba a ser sacrificado, pero su hijo no sabía. Por eso dice, ok, ya traemos la leña, el fuego y todo, los cerillos, o como usted le llame, o ya tenían la lumbre, no sé. Entonces dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces aún aquí vemos a Abraham que en su fe que él tenía mucho más allá de las cosas sobre superficiales, dijo que Jehová proveerá el cordero para el holocausto. Dice, él proveerá. Entonces es interesante, ¿verdad? Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Ok? Cuando llegan al lugar, Isaac permanece en silencio. Y esto va a ser muy importante, ¿ok? Cuando llegan al lugar, Isaac permanece en silencio. Entre tanto, Abraham coloca la leña, ata a su hijo y lo pone sobre el altar. El padre levanta el cuchillo, ¿ok? En ese aterrador momento de sacrificio nos damos cuenta que no solo Abraham está sufriendo por eso, sino aún más importante, Isaac también. Ahí hasta ese momento Isaac sí entendió que él era el sacrificio, pero lo importante de aquí es que tampoco se quedó en silencio, permaneció en silencio. No se escandalizó, dijo, oye, ¿qué vas a hacer? Quítate de aquí o no me vayas a matar. No, él permaneció en silencio, entendió que él era el sacrificio. Entonces está interesante esto. En el desgarrador silencio damos testimonio de algo que todo padre fiel anhela. Isaac comparte la fe de su padre, referente a lo que acabo de mencionar, que él estaba consciente, pero se quedó callado. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿A qué les lleva esta referencia? Eso nos está ilustrando, ¿verdad? Las palabras del Mesías, que dijo allá cuando fue a orar y que dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este es el concepto que vamos a analizar en nuestras preguntas, muy importante. Una familia fiel. ¿Ok? No, él dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú, una familia fiel. Y ya conocemos la historia. Dios interviene rápidamente. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Verso 12. Dios provee del carnero como sustituto. Dios provee el cordero como sustituto, renueva sus promesas y celebra la fidelidad de Abraham. En la prueba más extrema, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Verso 18. O sea que aquí como recompensa Dios le vuelve a reafirmar las promesas que ya le había hecho antes cuando comprobó que Abraham sí era fiel, que era íntegro y obediente. Le revuelve a recalcar que en sus simientes serían benditas todas las naciones y las familias de la tierra, dice, por cuanto obedeciste mi voz. La conducta, no dice la fe, conduce a la fidelidad. Y esto es súper importante también entenderlo. La fe conduce a la fidelidad. Dice, padre e hijo regresan a casa habiendo descubierto la más grande verdad de todas. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Interesante, muy interesante nuestra introducción a lo que ya hicimos referencia en el capítulo 22 del libro de Génesis. Así que vamos a pasar ahora a lo que son las preguntas, o a responda, ¿verdad? Lo que son 3 preguntas que conciernen precisamente a esta historia, literalmente, a lo que sucedió acá. Después tendremos lo que corresponde a nosotros, obviamente, sacado de esto que acabamos de ver.
Entonces, muy apasionantes nuestras historias, muy interesantes, muy sustanciales, que nos va a abrir un panorama mucho más amplio del que ya teníamos acerca de cuando habíamos leído esos capítulos anteriormente, muchas veces de una manera superficial. Ahora creo que vamos a entender, porque hay mucho que aprender de estos versículos. Créanme lo que yo hasta me quedé maravillado de que he estado estudiando esto, haciendo referencia también a libros de apoyo, y digo, wow, nunca lo había visto. O sea, cómo, pues es interesante y lo vamos a ver juntos, ¿ok? Así que quiero seguir dándole la bienvenida a aquellos que se están sumando a nuestra transmisión. Nuestra hermanita Lidia Pedraza nos acompaña, también nuestra hermana Esperanza Laureano y nuestra hermana Gloria Bolívar nos acompaña en esta tarde. También le damos la bienvenida. Así que, muy bien. Nuevamente, nuestro título, el más grande sacrificio, refiriéndose al capítulo 22 de Génesis, en el sacrificio que Dios había demandado de Abraham para que sacrificara a su propio hijo, pero no se realizó ese sacrificio literalmente en aquel momento. Con Isaac no se realizó, así que lo vamos a ver. Bien, nuestra primera pregunta dice, responda. Y les voy a pedir a los hermanos que nos están acompañando de manera virtual, que quieran interactuar en estas respuestas, pues ahí ya saben, como siempre voy a estar leyendo sus comentarios, ¿ok? Y sus aportaciones también. Muy bien. Dice nuestra primera pregunta. ¿Cómo es que juntos Abraham e Isaac demuestran ser una familia fiel? ¿Cómo es que juntos, si estamos a partir de este momento, ¿verdad? De este peregrinaje que hemos visto aquí, de esta caminata que tuvieron juntos, de ahí, de este capítulo que leímos, nos dice, ¿cómo es que juntos Abraham e Isaac demuestran ser una familia fiel? Génesis capítulo 22, verso 1 al 10, ahí pues ya lo leímos anteriormente, ahí están los relatos. Si quieren, pues les damos otra leída, ¿verdad? Para que se familiaricen otra vez cómo caminan juntos como una familia fiel. Bueno, ya lo leímos, ya los que no entraron cuando antes, pues lo voy a leer, porque por los hermanos nuevos que no tuvieron tiempo. Y aconteció después de estas cosas, dice que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó un asno y tomó consigo 2 muchachos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, a sus muchachos, esperaos aquí con el asno, y yo y Isaac, el muchacho, iremos allá, hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo, y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dice que es hasta el verso 10, ¿verdad? Ajá. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces ahí tenemos la historia y nos dice la pregunta, ¿cómo es que juntos Abraham e Isaac demuestran ser una familia fiel? Esa es nuestra pregunta. Aquí vemos un peregrinaje, dice que son 3 días. Estaba revisando unos eruditos donde nos dicen que puede ser que se estuviese tratando de un día redondo de ida y vuelta, lo cual tiene sentido por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, de un viaje de 3 días, se entiende que fue de ida y vuelta, pero vamos a considerarlo. Solamente les pongo para que los que deseen
pues tiene cada quien su opinión y considerarlo, y lo vamos a relacionar también más adelante con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo estoy de acuerdo que sí se está refiriendo de un viaje de ida y vuelta. Bien, entonces, ¿cuál es? Aquí vemos en su peregrinaje que iban primero los mozos, a 2 de los mozos, iba Abraham, iban 4 personas juntas, llevaban su burro y iban a ese lugar. Pero ya de ahí dejaron a las personas y ellos caminaron juntos. Es considerado esto como que ambos confiaban en Dios, y que este era como un peregrinaje o un viaje de fe juntos, ¿verdad? Porque eso es lo que está demostrando las lecturas bíblicas, como un viaje de fe en el cual ambos iban caminando y platicando entre ellos, la plática que llevaban, y estaban conscientes de lo que iban a hacer, aunque Isaac a última hora se dio cuenta que él era el holocausto, y lo interesante dice que no dijo nada, Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si tienen alguna respuesta por ahí, la pueden ir poniendo. No veo a nadie todavía con alguna respuesta. No hay nadie acá, ¿no? En el monitor me dice que no hay nadie. Bueno, yo tengo aquí que era un viaje, perdón, un viaje de fe que era compartido entre el Padre y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo, era un viaje de fe que iba compartido. Y vemos como Abraham, en la fe que tenía, porque está diciendo que cómo es que juntos Abraham y Isaac demuestran ser una familia fiel. Obviamente es una familia fiel a Dios. No está hablando que entre ellos, aunque pues deben de haberlo sido una familia unida y fiel entre ellos, pero estamos hablando fiel a Dios. Cómo demuestran que eran ser una familia fiel. Es lo que nos está preguntando. Entonces vemos que Abraham se considera como fiel, porque a pesar de que, como miramos, que iban tropezando y cometiendo errores al principio, y entre más iba comprobando lo que Dios le decía, a este punto llegó un punto de los más elevados de fe, en estar dispuesto a ofrecer en sacrificio a su propio hijo. Y como dicen también algunos eruditos escritores, que Abraham estaba relacionado en el cercano Mediano Oriente, que se practicaba, y la misma escritura lo dice, que se practicaba el sacrificio de niños a los dioses paganos, a los dioses diabólicos. Inclusive sabemos que en México Moctezuma, el emperador, sacrificaba doncellas y pues niños a su dios Huitzilopochtli, o la serpiente emplumada. Entonces, no estamos ajenos a una historia, nos dice que sacrificaban seres humanos. Todavía hasta el día de hoy lo que hacen en Halloween, y en la masonería, sacrifican niños, seres humanos, a sus dioses, pues al diablo, ¿verdad? A su idolatría. De ahí viene, no estamos ajenos. Y como dice aquí, nosotros sabemos que Abraham había salido de Ur de los Caldeos, que era idólatra. No tenemos muchos relatos qué dioses adoraban allá, pero se entiende que después del diluvio en Babilonia, cuando Nimrod hizo la torre de Babel, ahí empezó otra vez un código satánico en el cual se sacrificaban hijos a los Baales. Ahí vemos Jezabel en el capítulo, creo que es el 16 de Primera de Reyes, donde Acab, el esposo de un rey que Dios había puesto ahí, fue pervertido, y sacrificaban y niños, sus hijos, a Baal, al dios de la fertilidad. Porque también los dioses esos demandaban primicias, y demandaban también que se les llevase sacrificios humanos. Por eso Dios no quería que su pueblo participara de esto. Entonces Abraham estaba relacionado con eso, y podemos considerarlo como no le sorprendió de realizar ese sacrificio, porque él estaba relacionado con eso. Había oído decir, o él había estado involucrado con gente de su familia antes, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, que sí se practicaba, que sí había la práctica de hijos a los dioses paganos, a los dioses diabólicos. En este caso es un viaje de peregrinaje de 3 días entre padre e hijo, en el cual él fue fiel al escuchar la voz de Dios, fue y hizo como Dios le mandó, cortó la leña, estaba dispuesto a sacrificar a su hijo fiel a Dios, y su hijo, en este caso, que está relacionándose más la historia como Abraham, como dice al principio de nuestra introducción, pero aquí lo importante es que la acción de Isaac
cuando él supo que él era el sacrificio, que él iba a hacer el holocausto, que él permaneció callado, que no abrió su boca. O sea, allí vemos también que dijo, como mencionamos también aquí, pues no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero él permaneció callado y eso tiene mucho que ver con lo que nos va a relacionar en nuestra segunda pregunta. Dice nuestro hermano Jack, me da gusto que pues, esté compartiendo. Jack Mota dice, ambos poseían y confiaban en Dios, Hebreos 11. Claro, ambos poseían esta fe y esto era un viaje de fe, ¿verdad? Porque no puede ser otro, entre padre e hijo. Entonces, ambos confiaban en Dios, tenían fe y estaban dispuestos, uno a ofrecer su propio hijo en propiciación por el holocausto y el hijo dispuesto a morir. Y esto nos relaciona, vuelvo a repetir, nos va a relacionar con la pregunta número 2, que vamos a ir a continuación. ¿Okay? Padre e hijo, Abraham, Isaac. Uno, el padre dispuesto a entregar a su hijo como Dios se lo había pedido, y el hijo dispuesto a dar su vida, ¿ok? Así que gracias por su respuesta, hermanito Jack. La misma fe en Dios. Exacto. Muy bien, vamos a la número 2, ¿ok? Un cafecito, si gustan. Si ustedes ya tienen su cafecito ahí al lado, pues que bueno, yo aquí tengo también mi café para pasar el rato. Muy bien, vamos a ir a la número 2, ¿ok? Esta está muy importantísima también, muy interesante. Dice la número 2. ¿De qué maneras específicas Génesis 22 prefigura el Evangelio de Cristo? Juan 3:16 que nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, nos da esta referencia, porque dice de qué manera prefigura, y esto es muy importante, de qué manera prefigura, dice, de qué maneras específicas Génesis 22 prefiguran el Evangelio de Cristo. Romanos, ya miramos de memoria Juan 3:16, Romanos 8:32 nos dice, hablando de Dios, dice, al que aún a su propio Hijo no perdonó, o sea, lo entregó, hablando de Dios con Jesucristo, antes le entregó por todos nosotros, y lo dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, ahí está el beneficio que tenemos. Así como Abraham, esto ya lo estamos trasladando al Evangelio ahora, así como Abraham no rehusó, estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo, y luego procede Dios, dice, por cuanto no rehusaste entregarme a tu hijo, ahora te revuelvo ¿cómo se dice? A confirmar las promesas que te dije en ti, en tu simiente, tu descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena de la mar, y en tu descendencia serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Así mismo aquí nos está diciendo que Dios entregó a su hijo, no rehusó entregar a su hijo, pero el beneficio también para nosotros es que a través de aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, Dios nos da todas las cosas, todo lo que le pidamos, vida eterna sobre todo, bienestar, bendiciones. Esto es lo que está prefigurando el sacrificio el intento del sacrificio de Isaac. Precisamente esto es muy importante. Nací. Ok. ¿De qué manera específica Génesis 22 prefigura el Evangelio de Cristo? Bien, sabemos que Cristo es el Evangelio, ¿verdad? Sabemos en la figura de Isaac que es un tipo de lo que es la realidad, de lo que es Jesucristo, vamos a ponerlo de esta manera. Isaac es una figura o tipificaba lo que es Jesucristo. ¿Por qué razón? Isaac, fíjense qué similitudes, por ejemplo, a Isaac. También nació de una mujer, aunque no se dice que María fuera estéril, pero fue engendrado Jesucristo por el poder del Espíritu Santo, de un milagro. O sea, fue un milagro, porque sin tener mujer, la joven Miriam o María concibió a Jesucristo. Ahora aquí
Sara era mayor de edad, ya fuera del tiempo, y también fue un milagro de Dios, algo sobrenatural que Dios hizo nacer a Isaac de ella. Desde ahí ya vemos una similitud muy importante a nuestra pregunta, que de qué maneras específicas Génesis 22 prefigura el Evangelio de Cristo. Con referente a lo que leímos, déjame ver aquí si nuestros hermanos, sumisión de ambos a la voluntad de Dios, ok, nos está dando la respuesta nuestro hermano Moisés Díaz, y pues sí, es cierto, estoy de acuerdo. Abraham le prometió y después, no sé si, ok, Abraham le prometió y después, nomás no escribió más nuestro hermano Moisés. Bueno, ok, entonces estamos viendo aquí de qué manera específica prefiguran. Tenemos esa que son dos nacidos de una manera sobrenatural, ok, Cristo es el Evangelio. Él es las buenas nuevas, Él es la palabra de Dios impresa ahora, inherente. Ahora, aquí nos acompaña también lo que considera el Evangelio es la fe. La fe. Ambos, estas historias, ambas, tanto Abraham como Isaac tenían fe. Abraham, de que Dios proveería, de que no se realizaría el holocausto. E Isaac, también con la fe de que, Señor, que pase de mí esta copa. Ahí lo podemos relacionar también en esta de Jesucristo, que es el Evangelio. En la frase, no abrió su boca, Isaac quedó en silencio, lo dice el capítulo 22, prefigura también lo que Jesucristo dijo en su oración: Señor, si no es posible que pase de mí esta copa, pero no sea, si es posible que pase de mí esta copa, que no tenga que morir, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces en eso se prefigura también lo que es en el Evangelio. La fe, ¿verdad? El sacrificio, el holocausto que se iba a realizar. Cristo dice que fue propiciación, en sacrificio, en propiciación por los pecados nuestros, que es el Evangelio, es la salvación para nosotros. Como número 2, ahora su hijo, Abraham no rehusó entregar a su hijo, que es Isaac. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que no rehusó entregar a su hijo en propiciación por nuestros pecados, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos un peregrinaje de fe, tenemos nacido sobrenatural, y la palabra sacrificio, y su propio hijo. Y luego, ¿qué más prefigura el Evangelio? Por ejemplo, la leña. Que Abraham la cargó en su hijo Isaac, para que la llevara cargando para quemarlo, para decirlo, degollarlo y quemarlo ahí en ella, por decirlo así. Esto se asemeja con el Evangelio de la cruz de Cristo, porque dice la Escritura que algunos dicen, y hay una controversia, que Cristo no cargó la cruz, pero otros dicen que sí cargó su cruz. Hay unos versos que dicen que cargó su cruz. Entonces, de ser así, esto prefigura también cuando Cristo iba cargando su propia cruz, donde iban a llevarlo, iban a sacrificar. Después que iba cansado, dicen que pasó un tal Cirineo y a él le cargaron la cruz, porque dicen que Cristo ya iba muy agotado y que ya no podía más, pero que se la cargaron a alguien que la completara de llevar. Pero entonces esto prefigura también lo que es la leña, y que la cargó Abraham en Isaac, prefigura el Evangelio de la cruz de Cristo, que el mensaje de la crucifixión de Cristo, no el palo que está ahí, porque ese es un instrumento de tortura y de muerte y de maldad, de maldición, pero el sacrificio literal, la muerte de Jesucristo, su cruz, hablando de su vida sacrificial, ¿verdad? Entonces ahí vemos ese elemento más que prefigura. Y luego, ¿qué nos dice el Cordero? El carnero que fue provisto por Dios. Es lo mismo Jesucristo, como Juan el Bautista dijo en el capítulo 1 de Juan, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios fue previsto por Dios en sustitución ahora de nuestros pecados. En aquel caso, el Cordero, aquel carnero era una figura también de Jesucristo, en lo cual Dios propuso ese carnero que estaba trabado de una zarza, dice, Dios lo propuso en sustitución del sacrificio literal de Isaac. Para que no fuera sacrificado Isaac, Dios provió ese cordero. Entonces, ese cordero tanto puede ser figura
de todos los corderos que fueron sacrificados antes de la venida de Cristo, era la justificación que Dios hacía, decía justicia a Dios con los que pecaban su pueblo, ofreciendo sacrificios de animalitos. Pero la figura, eso era una figura, la realidad fue nuestro Señor Jesucristo, cuando vino y dio su vida por nosotros. Entonces, todo esto está bien relacionado y está extraordinario. Muy bien, el Cordero, que es Jesucristo ahora. Número 6, 3 días. Ok, ¿con qué nos relaciona? Por ejemplo, aquí fue donde mencioné que 3 días, y según algunos eruditos, algunos escritores dicen que fue un día de viaje redondo, o sea, fueron y regresaron en 3 días. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuántos días estaría Jesucristo sepultado? 3 días. ¿Sí? Al tercer día, 3 días con sus noches. Claro, estamos hablando de 72 horas. A veces la escritura no es muy explícita, pero el Espíritu Santo nos da para entender lo que prefigura precisamente este sacrificio, este viaje de Isaac, de fe y Abraham. Prefiguran nada más y completamente ensamblan con las escrituras, con los hechos ya, de que Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches sepultado y al tercer día resucitó. Esto prefigura también el regreso, porque fíjense lo interesante de que nos da a entender que Isaac, al haber sido sustituido su sacrificio por el Cordero, representa la resurrección de Cristo, ¿sí? Como si hubiese sido muerto y resucitado, y ambos, papá e hijo y los demás, regresaron a casa juntos. Eso es lo que está interesantísimo, cómo prefigura la muerte y resurrección de Cristo, un viaje de 3 días y 3 noches que regresaron otra vez a casa, vivo, regresó vivo. Y la fe que ellos tenían, por ejemplo, eso ya fue la primera pregunta. Muy bien, entonces tenemos el tercer día, 3 días y 3 noches que Jesucristo fue sepultado, también prefigura el Evangelio, esto que estamos hablando. Ahora, como número 8, de lo que hemos estado hablando, el 1 ya fue que fuimos nacimiento sobrenatural, el número 2 fue la fe, el 3, sacrificios, el 4, a su propio Hijo, de tal manera amó Dios al mundo, el 5, la leña que representa la cruz de Cristo, el 6, el Cordero, que es Jesucristo también, el número 7, 3 días y 3 noches, el número 8 que subrayé aquí es el asno que montaron. ¿Con qué nos relaciona eso? ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 21 de Mateo? Donde dice, vayan a tal lugar y van a encontrar una asna, hija de un pollino, o con un pollino, whatever. Y dijo, y traedme el pollino porque lo voy a ocupar, una asna que está atada a un árbol por ahí. Pues esto también nos relaciona precisamente con la semana de la pasión de Cristo, porque estos fueron los últimos eventos cuando Cristo entró a Jerusalén en un asno. Allí fue donde culminó todo, donde se levantó el alboroto por el bien recibimiento que le dieron al Mesías al entrar a Yeshua, al entrar a Jerusalén, en la entrada triunfal. Ahí fue donde se enfurecieron más los enemigos y donde determinaron matarlo. Entonces, eso del asno también nos relaciona con Jesucristo, con lo que es el mensaje del Evangelio, el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección para la vida eterna de nosotros. Fíjense nomás lo interesante. Ahora, otro número 9, el Monte Santo. ¿Por qué moría, como dice ahí, el monte que moría? ¿Con qué nos relaciona esto? Inclusive, lo vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 3, y eso va a ser en la segunda pregunta, pero aquí lo quiero más asociar, el Monte Santo. Ahí, precisamente donde se ordenó que Isaac fuera sacrificado, es precisamente donde se construyó el templo de Salomón, al pie del Monte de los Olivos, donde tal vez este montecito se llamaba así, porque no es el mismo, porque ahí está, al pie del Monte de los Olivos, está el templo que Salomón edificó a Jehová Dios, el templo que después fue quemado y fue restaurado después de la transmigración de Babilonia por Esdras y todos ellos. Fue por Esdras y otros, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se va a construir el tercer templo. Ok, esto está interesante también. Ahí mismo se va a construir el tercer templo para cuando Jesucristo regrese. En ese mismo lugar, y lo vamos a ver en nuestra tercera pregunta. Pero bien, el Monte Santo tiene que ver mucho
Está importante aquí también que pues obviamente es el lugar donde, ahí fue donde murió Jesucristo también, a la orilla de ese monte, y ahí lo vamos a ver más adelante. Número 10. Prefigura la resurrección. Bueno, ya lo había mencionado, ¿verdad? La resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. Pero no, la número 10 sería... no abrió su boca. O sea, también como Isaac, como Jesucristo, perdón, dice que como cordero fue llevado al matadero. Dice que delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y sobre él, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Esto de Isaac, esta historia también de que dice que permaneció en silencio mientras Abraham preparó el auto y lo amarró, lo ató a él y lo puso sobre la leña listo para degollarlo y para quemarlo ahí en el holocausto. Precisamente es lo que prefigura la acción de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Interesante, interesantísimo cómo Isaac, todas las hazañas ahí están prefigurando precisamente el evangelio, el plan de salvación en figuras. Excelente, excelente, no abrió su boca. Bueno, eso es todo lo que yo he aportado, lo que puedo aportar aquí. Déjenme ver. Nuestro hermano Moisés dice, Abraham le prometió y Abraham ofreció a su hijo. Así Dios prometió a su hijo y lo cumplió. Que su hijo se dio por nosotros. ¿Ok? Sí, exactamente. O sea, parte de lo que estamos hablando. Gracias por su aportación, hermano, por su comentario, hermano, de su interacción, hermano Moisés. Y también, pues ya como vimos nuestro hermano Jacob en la pregunta previa. Entonces, estamos interesantísimos aquí. Estamos viendo un acto sobrenatural, nacimiento sobrenatural de Jesucristo y de Isaac. Estamos viendo la fe incluida, los sacrificios, que Dios entregó a su propio hijo, que él cargó su cruz, la leña con Isaac, el cordero, que es Yeshua, Jesucristo, y el tercer día, el asno, en el monte santo, la prefigura de la muerte y resurrección de Cristo, 3 días y 3 noches, y que no abrió su boca. Es todo relacionado con las escenas ya registradas en los evangelios, de los sucesos, de los acontecimientos de la noche que Jesucristo estableció la cena, estableció la cena del Señor, y fue arrestado en el monte de los olivos por los romanos, y cómo terminó siendo crucificado, y Dios lo levantó a los 3 días y 3 noches, 72 horas lo levantó de los muertos, y lo tiene a su diestra, figura de que Isaac también y Abraham regresaron juntos y vivo, Isaac, a casa en Beceba, ¿verdad? Bien. Tenemos ahora la número 3. Gracias por estar interactuando, hermanos. Les agradezco. Vamos a ir a la número 3, ¿ok? Dice la número 3. ¿Qué importancia tiene el lugar del sacrificio y el nombre que se le dio? Bien. Muy bien. ¿Qué importancia tiene el lugar del sacrificio y el nombre que se le dio? Génesis 22, 2 al 5. Génesis 22, 2 al 5. Vamos a repasar estos versículos. Dice así, del 2 al 5. Para ver la importancia, ¿ok? Del lugar. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Obviamente había más montes por ahí, ¿verdad? Más cordoncitos, más cerritos, o como usted esté acostumbrado a llamarlo. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó un asno y tomó consigo los mozos, o sea, los muchachos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Es hasta el 5, ¿verdad? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ahí estamos viendo el tercer día. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí está lo que es la adoración y el sacrificio, ¿verdad? Porque cuando hay uno, siempre hacemos un sacrificio o servicio, es sacrificio de adoración
y de presentar como holocausto, en este caso nosotros a nuestro Señor, nuestra obediencia, presentar como un sacrificio nuestra obediencia a Dios, y el acto del canto, de lo que vayamos a presentar, una lectura bíblica o algo, esto ya es como una adoración a Dios, ¿verdad? Un olor suave cuando nos presentamos bien ante Él. Entonces, aquí en nuestra pregunta, ¿qué importancia tiene el lugar de sacrificio y el nombre que se le dio? Vamos a ir ahora a 2 de Crónicas, capítulo 3, verso 1, para que vean dónde fue edificado el templo y dónde está hasta el día de hoy el templo de Dios. El templo que Salomón que Salomón edificó. ¿Por qué ahí? Para que vean la importancia de nuestra pregunta. Dice 2 de Crónicas, capítulo 3, el verso 1, ¿verdad? El verso 1. Y comenzó Salomón a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán y Jebuseo. Bueno, eso ya esa historia es bueno también analizarla, pero aquí la importancia es que ese templo, Salomón, muchos años después de que Dios le dijo a Abraham dónde sacrificar a su hijo, en ese mismo lugar, Salomón hizo el templo que hasta ahora persiste en Israel, y ese templo ya está siendo otra vez edificado. Ya los israelitas con maquinaria y grúas pesadas han puesto ¿cómo se llaman? Piteles, me parece que se llaman, han cavado ya y han puesto los, ¿cómo se llaman? Los, ahorita escapa mi nombre, no son pinteles, son tubos que meten y luego los rellenan de cemento para que las bases, pues, son bases, ahorita escapa de mi mente, son pilotes, los pilotes, no pilotos, pilotes, son las columnas que van enterradas con hasta una alta profundidad. Y estaba mostrando lo importante que como están haciendo, ya tienen la base, ya hicieron todas las columnas bien clavadas hacia abajo con materiales ya ensamblados y varilla puesta y rellenada, y los rabinos se preguntan, ni ellos dicen, ¿para qué fueron puestos? Solamente está el cimiento en la parte de abajo, ya bien cementada, y ellos, conforme a la profecía, están diciendo que ya en cualquier momento se empieza a edificar ya sobre ellos el templo, que es el tercer templo que se espera allá en el capítulo 40 de Ezequiel. Porque se va a edificar el tercer templo para cuando regrese Jesucristo, se va a edificar. Ese es un hecho. Ese es un hecho. Y ya Israel ya hizo los cimientos, ya están los pilotes, ya están metidos hasta gran profundidad, y una estructura moderna, extraordinaria, que lo que estaba narrando ese asunto también se quedaban, y eran rabinos. O sea, son de allá. Wow, decían, ¿para qué están haciendo esto? Ellos mismos no se atreven a decir que para eso, pues se presume que ya está todo listo para empezar a edificar sobre ellos, ahora sí, el templo, que ahí mismo va a ser, dice, lo único que se oponen los de la mezquita musulmana que está ahí arriba, en la parte alta, la cual también está profetizado que tendrá que ser quitada para que se establezca ahí, y a su tiempo será, lo que provocará obviamente la Tercera Guerra Mundial. Pero para que vean lo interesante de todos estos, de este asunto, que debe de ser la importancia del lugar donde debe de ser edificado el templo. ¿Y por qué eso? Inclusive en este libro que siempre les he presentado, de comentarios del Antiguo Testamento, el trasfondo, este es escrito por Jan H. Walton, Victor H., el Matthew Mark W. Chavelas. Estos son los que escribieron esto. Y estaba viendo aquí acerca de esto precisamente, y se les quiero leer una pequeña porción. Ya les di sus créditos. Dice acerca precisamente del capítulo 22, dice acerca de ¿dónde está? 22, sacrificio, santuario.
Dice el... Bueno, estamos aquí, este no es el 22, estamos en el 22. Déjame ver, que no lo subrayé. Aquí está. Dice, región de Moría. La única indicación que se da aquí sobre la ubicación de Moría es que hay 3 días de camino desde Beerseba. O sea, del lugar de donde partieron era 3 días. Dice, es la única indicación que se da. Esto puede ser simplemente una cifra convencional de un viaje completo, es lo que se estaba mencionando de un viaje completo. Pero en todo caso no se indica la dirección. O sea, ahí está indicando lo que leímos acá, Moría, pero no se indica la dirección. Ahora, la cifra de segunda de Crónicas, capítulo 3, nos da, ahí sí nos da la ubicación. ¿Dónde es? Precisamente ahí donde está el templo, porque es importante, dice, no da la ubicación, no indica la dirección. Solo hay otra referencia en Moría, en segunda de Crónicas, capítulo 3, verso 1, que es lo que acabamos de leer, que se refiere al sitio del templo de Jerusalén. Así que en la primera de Génesis no nos da la dirección, pero aquí ya nos lleva la ubicación completa, dónde estaba ese monte, al pie del monte de los olivos, tal vez en un pequeño lugar, donde ahí le ordenó Dios, y ahí precisamente la importancia de que allí fue precisamente donde se edificó el templo, donde llevaron a Jesucristo cuando fue juzgado, fue golpeado y azotado, y ahí al pie de otro monte que es la Calavera, es donde al pie del monte también de los olivos, ahí fue donde lo crucificaron, fuera del real. Interesante, ¿verdad? Interesantísimo. Tenemos nuestro hermano, ¿este ya nos dio esta respuesta o no? Es la que ya habíamos leído, ¿verdad? Abraham le prometió y Abraham ofreció su hijo y así Dios prometió a su hijo y lo cumplió, que su hijo se dio por nosotros. No sé si está hablando de la segunda. ¿Ya lo había leído o qué? Ok, creo que ya lo vi. Bien. Ok, entonces aquí tenemos, dice, ¿qué importancia tiene el lugar del sacrificio y el nombre que se le dio? ¿Qué importancia tiene? Aquí no dice acerca del nombre que se le dio, Morían. En lo que está la referencia no dice qué significa la palabra Morían, pero en lo que nos dice, nos narra la escritura es que ahí el nombre que se le dio fue Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Y a quién provió Dios ahí en Jerusalén? A Jesucristo. Es el Cordero de Dios, el Cordero provisto por Dios en propiciación por los pecados de toda la humanidad, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga salvación, mas tenga vida eterna. Anoche lo hablamos muy claro y yo nunca lo había relacionado con esta lección. Para que vean cómo Dios obra, hablamos anoche acerca de ser injertados en la buena oliva. Y es precisamente la oliva que simboliza Israel, simboliza también Jesucristo. En este caso, la elección de gracia que Dios había preservado por la descendencia de Judá, que es de ahí viene Jesucristo, que es la tribu de Judá, el reino del sur, que quedó con 2 tribus cuando se dividió el reino, y dice que no sería cortado hasta que viniera Cristo. Después, viniendo Cristo, se fundó la iglesia, la iglesia hasta el día de hoy. Anoche hablamos de la importancia de ser injertados en la verdad, en la verdadera oliva, no en árboles que dan frutos amargos y silvestres y que no llevan a nada. Entonces, esta es la importancia de por qué se escogió ese monte. Se prefiguró desde el principio. Salomón ahí edificó el templo, que hasta ahí permanece hasta el día de hoy. Fue destruido, fue reconstruido otra vez una parte, la segunda, pero viene la tercera, donde va a quedar un templo excepcional también. Tal vez no sabemos si a la magnitud de Salomón, porque dice que fue una de las maravillas más grandes en aquel tiempo, del precioso el templo, pero se presume que va a quedar, a lo mejor no va a ser oro de plata, oro como lo hicieron aquel, pero va a quedar extraordinario, porque ahí va a vivir. Es donde cuando va a venir el gran rey en ese templo, porque está profetizado que sería y que allí se adorará en ese templo. Y de que se va a cumplir a su tiempo. Está interesante entonces la importancia del lugar y el nombre que se le dio. Dios proveerá, así como Él provió
nos provió de sacrificio de su propio Hijo, que no escatimó a su propio Hijo, como lo vimos en Romanos 8:32, sino que lo entregó en propiciación para todo aquel que le cree, no se pierda más, tenga vida eterna, para que perdonen nuestros pecados, nuestras faltas y se unan a nosotros. Nos unamos a su pueblo, pues, en otras palabras. Pero ahora sí vamos a pasar a lo nuestro. Bien, no tenemos más comentarios, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar ahora. Dice, hable acerca de esto. Esto ya es personal, individual, y pues también, como siempre, pues también me gustaría su aportación. Ya esto en lo personal. Hable acerca de esto. ¿Esta historia le conmueve o le preocupa? Son dos preguntas. ¿Esta historia le conmueve o le preocupa? ¿Qué parte le afectan y por qué? Así que tenemos ahí abierta la pregunta. Si nos conmueven o nos preocupan o nos afectan, y si nos afectan, ¿por qué razón es que nos afectan? Está nuevamente abierto. ¿Ok? ¿Qué nos conmueve de estas historias? ¿Qué es precisamente lo que nos pudiesen, o qué nos preocupa? A mí en lo particular, cuando leo esta historia, pues lo que me preocupa en gran manera era que fuese a haber sacrificado a su propio hijo. Porque esto, pues Dios no lo permitió, ya lo miramos, pero está hablando de manera, antes de ir más a profundidad en los versículos, a leer la historia, ¿qué nos preocupaba? A mí sí me preocupa, por supuesto, que fuese a sacrificar a su propio hijo, ¿verdad? A matar a su propio hijo. Y la razón, pues ahí a mí me preocupa y a la vez me conmueve si lo trasladamos ahora a lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre decimos, precisamente, tenemos escasas 2 semanas por ahí, porque el 26 de este mes, estamos a 6 horas, serían 20 días más, cuando conmemoramos aquello que Jesucristo ordenó que su iglesia, que su pueblo conmemorara, que ese es su sacrificio. Dijo, cada vez que hagan esto, obviamente entendemos que es una vez al año, porque una vez al año era que se celebraba y se celebra la Pascua. Dijo, cuando hagan esto, o sea, es un mandato a su congregación, a su iglesia, a su pueblo, que hagamos la celebración de la Pascua o de la Cena del Señor. Dice, y cuando lo hagan, anuncien por qué razón, en otras palabras, está diciendo, anuncien por qué yo di mi vida por ustedes, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros contemplamos la figura de Isaac, ya miramos que es una prefigura del Evangelio, y Isaac tipifica a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros en la Santa Cena hay sentimientos encontrados. Uno, porque al estar leyendo lo que es en nuestra liturgia, leyendo lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue entregado por nosotros, cómo Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros, cómo Él fue bofeteado, cómo Él fue vituperado, cómo fue escupido, cómo le clavaron una corona de espinas en su frente, cómo fue golpeado, azotado, cómo fue crucificado, y de una manera lenta, sacrificial, ahí derramando gotas de su sangre, se fue agotando su cuerpo, hasta estar muriéndose de sed y todo eso. Cuando nos llega a esa mente, nos entristecemos y lloramos, nos conmueve. Pero a la vez, si no hubiese sido por eso, seguiríamos muertos entre nuestros delitos y pecados. Estuviéramos fritos, como dice por ahí. Ahí es donde vienen los sentimientos encontrados. Unos que nos conmueve, como nuestro Señor Jesucristo pagó el precio que nosotros deberíamos de pagar en la cruz. Que nosotros seamos los que deberíamos de haber sido crucificados. Pero Dios dice que cargó en Él el pecado de todos nosotros, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces hay momentos o sentimientos encontrados, unos de felicidad, porque gracias a ese sacrificio que no tuvimos nosotros que pasar, Dios nos puede redimir, pero a la vez contemplamos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siendo igual a Dios, la imagen del Dios invisible, se humilló a sí mismo hasta la venida a su muerte y muerte de cruz, en obediencia a su Padre. Entonces hay momentos encontrados, pues los hay, pero es importante que en Él, Jehová cargó en Él
el pecado de cada uno de nosotros para que nosotros no tuviésemos que ir a la cruz. Ahora bien, las personas que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador todavía están sentenciados a ser, no en la cruz, sino a ser sentenciados a ser quemados con fuego y azufre cuando Jesucristo regrese, porque la Escritura lo dice y se cumplirá. Pero ahorita es el tiempo de la gracia. Ahorita es el tiempo de ajustarnos, de venir al plan de salvación de Dios, al verdadero plan de salvación de Dios, de dejar atrás toda la idolatría y las falsas enseñanzas y ajustarnos a lo que Dios estableció como un plan de salvación, no a lo que el diablo a través de sus ministros y pastores y mentirosos nos ha tenido enseñando por mucho tiempo. Por eso Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres, tanto de ser lanzados a la muerte segunda, al lago de fuego, como libres para entrar al reino de Dios, a su reino. Entonces, aquí vemos lo que son los momentos, historias conmovedoras, preocupantes en cierta manera, porque nos preocupa cómo fue posible que fueran Isaac expuesto a ser sacrificado. Dios lo evitó, pero vio un cordero, pero en este caso, ese cordero que era literalmente un animalito en aquel tiempo, Cristo vino a ser ese cordero que quita el pecado del mundo y fue sacrificado por nosotros. Bien, Melecia Castillo nos acompaña, le damos la bienvenida, nos da gusto que esté con nosotros. Saludos a la familia. Número 2, ¿de qué manera esta antigua historia de fe expiatoria es relevante para usted hoy en día? ¿De qué manera esta antigua historia de fe expiatoria es relevante para ustedes este día? Creo que ya lo alcanzamos a cubrir un poquito, ¿verdad? Porque estamos hablando ahora del Evangelio. Ya lo alcanzamos a cubrir, ¿verdad? Nos preocupaba eso, pero ahora creo que ya lo cubrimos en lo que acabo de mencionar. Porque ahora, ¿de qué manera esta antigua historia de fe expiatoria es relevante para usted en el día? Y nos relaciona con la pregunta número 2. La pregunta número 2 que hablamos, porque concernía a ese, dice, ¿de qué manera específica Génesis 22 prefigura el Evangelio de Cristo? Entonces, ahora esto nos está transmitiendo a nosotros. Que nosotros, Dios, Jesucristo demanda que para que podamos entrar al reino de Dios también, dice que demanda de nosotros que tenemos que nacer de nuevo. Dice que debemos de actuar y dejar bajo la pasada manera de vivir. ¿De qué manera esta antigua historia de fe expiatoria es relevante para usted hoy en día? Ese nacimiento, esta nueva criatura no se hace, nosotros no la hacemos. Dios la hace en nosotros por el poder de su palabra y del Espíritu Santo cuando nosotros leemos y obedecemos su palabra. Yo lo he explicado en muchos temas, incluyendo uno que se llama Una Nueva Criatura, que es uno de mis favoritos. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ok? Entonces esas historias son relevantes, relevantísimas, porque si no hubiera sido por su gracia y por su amor, ¿qué dice la Escritura? Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un cordero que brama por agua en el desierto. Algo así, ¿verdad? Si no fuera por su gracia y por su amor, si esto no se hubiera realizado, no había relevancia. No había. Entonces la relevancia está que se llevó a cabo, que Dios cumplió con su parte de sacrificar a su propio Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que vengamos a Él, que aceptemos a su Hijo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Y ahí está la relevancia. La relevancia está que Dios cumplió su parte para salvarnos. Hay días así de nosotros si queremos pasarla por alto y no aceptarla. Dice que el que no cree ya es condenado. Y porque de tal no dice... Todo aquel que en él cree y fuere bautizado será salvo. El que no cree, ya es condenado. Ya es condenado, ya nomás está esperando que venga la segunda resurrección, sea levantado para que vea el reino, que Dios les muestre el reino, y luego lanzados al lago de fuego para ser destruidos y jamás volverán a existir. Es por eso aquí la importancia de oír su voz hoy y actuar, ajustarnos a Él antes de que sea demasiado tarde. Ahí está la relevancia, que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, cumpliendo todos los requisitos de
mencionados en los tiempos de cuando él fue sacrificado, cordero perfecto, de tanta edad, sin defecto, el unigénito, primogénito, sin mancha, sin defecto, y así sucesivamente, relevante. Entonces, estas historias pues ya lo analizamos muy claro en la número 2, que fue la fe, los sacrificios a tu hijo, cargó la cruz, él es el Cordero, Jesús es el Cordero, Yeshua es el Cordero que resucitó al tercer día como estaba provisto, montó un asno, fue al Monte Santo, allí fue crucificado, 3 días y 3 noches su resurrección y nació de una manera sobrenatural. Es por eso que nuestra nueva criatura es de una manera sobrenatural, cuando nosotros hacemos caso a la palabra de Dios, la leemos, obedecemos y Dios hace esa transformación en nosotros de manera sobrenatural y esto es relevante. Muy bien, vamos a pasar a la número 3. Y eso pues obviamente lo estamos trasladando a este día y para eso son todas nuestras predicaciones. Todas nuestras predicaciones nos invitan, de lo que un servidor habla, nos invitan a ajustarnos a este plan de salvación, a la relevancia que tiene porque es el plan de salvación establecido por Dios. Porque Él lo hizo. Él no dijo que te vayas a pagar indulgencias o que pagues cierta cantidad de dinero para que puedas ser salvo. Eso es de los paganos, de los ladrones. Eso es lo que te piden dinero para salvarte o para sacarte del purgatorio que no existe, que es una mentira y un engaño de Satanás ese. Eso es mentira, es falso y no es bíblico. Eso es filosofía griega y las mentiras que heredó Roma desde su principio para engañar a la gente. Bien. Dice, ¿cómo le ha inspirado esta historia para confiar y obedecer más a Dios? ¡Wow! Esto sí que es también interesante. ¿Cómo le ha inspirado esta historia para confiar y obedecer más a Dios? Ahora que se entiende mejor, pues si ya te lo hubiera podido contestar antes, ahora que se entiende mejor, ¿qué diremos al respecto? ¿Qué podemos decir a este? Lo que es, entendemos que la fe nos conduce a la fidelidad, porque eso es lo que leímos. Y lo que entendemos, la fe conduce a la fidelidad. Esa fe que Abraham tenía y aún que le había inculcado a su hijo Isaac, lo llevó a ser una familia de fieles, donde el padre estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo en sacrificio y el hijo estuvo dispuesto a ser sacrificado por esa fe. Entonces la fe, si somos precisamente, ¿cómo sería la palabra? Si somos íntegros y si de verdad creemos que Dios entregó a su Hijo a propiciación por nuestros pecados. Y voy a leer rápidamente, ya que me viene a la mente, Romanos capítulo 10, verso 9. Romanos capítulo 10, verso 9. Y esto es lo fundamental, precisamente, que si confesares con tu boca que el Señor Jesús, Yeshua, en el Señor Yeshua, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Yo confío a ciencia cierta y como si estuviera viendo ahí que fue crucificado, que fue vituperado, todo lo que los evangelios nos narran acerca de la noche de la pasión de Jesucristo, de la noche de la semana de la pasión y de la noche que fue crucificado y arrestado por Roma y cómo lo mataron. Y también como si yo hubiera estado ahí cuando Dios lo levantó de los muertos y está a su diestra. Yo sí creo al 100% eso, al 100%. Y esto es lo que nos dice también la Escritura. Si tú, que eres nuevo, que estás creyendo apenas, que estás acercándote, si confesares con tu boca que el Señor Yeshua y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. La justicia Dios la va a hacer ahora contigo a través del sacrificio de Cristo, es lo que nos está diciendo aquí. Mas con la boca se hace confesión para salvación. Así que sencillo. Sencilla nuestra pregunta. Yo sí creo que me ha inspirado esta historia para confiar y obedecer más a Dios, porque no podemos confiar en otras cosas que no sea el plan de salvación de Dios, al menos que queramos seguir jugando a los cristianitos, ¿verdad? Y lanzados al lago de fuego. Entonces aquí vemos que la fe nos conduce siempre a la fidelidad. Ahora ustedes, ¿qué respuesta tienen a los que nos están acompañando? ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? ¿Cómo le ha inspirado esta historia para confiar y obedecer más a Dios?
Creeremos, como dice aquí, como Abraham, sabía que Dios le había pedido a su hijo, pero aún a él dijo, Dios proveerá. Pero si de no ser que él hubiera provisto, él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, pero sabía que aún Dios iba a resucitar a Isaac, o que iba a seguir cumpliendo sus promesas que Dios le había hecho. Una fe tremenda, o una cosa u otra. Pero Dios dice que viendo su fe, le dijo, no le hagas nada al muchacho, ya te proveo un cordero. Así que yo confío en eso. Yo tengo mi plena convicción que es así, que así fue. Y cada vez aumenta más mi fe. Y ahora leer esa historia, pues más y más y más y más mi fe. No titubeo en lo absoluto en lo que estoy diciendo y en mi convicción, porque la Escritura no miente. Esa es la realidad. Muy bien, vamos a concluir. Ya tenemos casi el tiempo reglamentario, era hasta las 12, lo cual está... es estamos a buen tiempo, así que voy que sigue, ya vamos a concluir. Fe y fidelidad, ¿verdad? Esa es nuestra convicción, esa debe de ser nuestra convicción, porque si no hay fidelidad, pues tampoco habría acción de nuestra parte, y pues la fe sin acción sería totalmente vana, así de sencillo. Bien, dice, vamos a leer la conclusión, dice, el sendero de la fe es la vida que prioriza a Dios por sobre todas las cosas. ¿Ok? Interesante. El sendero de la fe es la vida que prioriza a Dios sobre todas las cosas. Primero Él, después tú y al último tú. O sea que siempre sea Él, primero tú, después tú y al último tú. Si hay los paganos hablando de su vida, dicen, no, primero yo, después yo y al último yo. No, aquí primero Dios, después Dios y al último es siempre el primero y siempre. Siempre, también es mi convicción, ¿verdad? Dice, piense en lo que usted más ama y si lo ha entregado completamente al Señor. ¿Qué es lo que más amamos? Amamos nuestras tradiciones paganas, nuestro monito que tenemos ahí en un rincón, lo tenemos incrustado, o sea, lo más. Amamos nuestra familia, que no por despojarnos, no es que nos vayamos a olvidarlos, sino que si te vas, si eres cristiano, ya no vas a ser mi hijo o mi hija o esto. Entonces hay que tomar la decisión. Más vale ser salvos que tener una relación de paganos con la familia y que vayamos a ser lanzados al lago de fuego. Piense en lo que usted más ama y si lo ha entregado completamente al Señor. Viva de tal forma que lo reconozca a Él como el proveedor de todas las cosas. Entonces hay varias cosas aquí. ¿Qué es lo que más amábamos o lo que más amábamos antes? Las pasiones de la carne, los adulterios, las borracheras, los bailes, los banqueteos, las celebraciones. Entonces todo eso hay que entregarlo, hay que despojarnos de ello y entregar, en este caso ya lo que yo más amo es mi vida. Creo que cada cristiano lo que más amamos es nuestra vida. Y sabiendo que esta vida en este cuerpo terrenal tarde o mañana va a terminar, pero la importancia de aquí que Dios envió a su Hijo, a ese cordero, a este sacrificio que estamos viendo, no para rescatarnos de la primera muerte, porque así yo sea el más malo y usted sea el más bueno, los dos tenemos que morir, sino que Dios, estas figuras que hemos estado viendo, esta figura del Evangelio de Cristo, de Isaac, que es una figura de Cristo, que es la realidad, esto simplemente, para eso envió Dios a su Hijo al mundo, para rescatarnos de la muerte segunda, no de la primera, porque todos vamos a morir de la primera, todos. Entonces Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La vida eterna significa vivir para siempre, y en este cuerpo no vamos a vivir para siempre, todos sabemos que tenemos que morir, sino la vida eterna consiste que si aceptamos a ese Cordero, a Jesucristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, si creyéramos en nuestro corazón y confesáramos con nuestra boca que Dios lo levantó de los muertos, dice que seremos salvos. Salvos. Porque la primera muerte no es nuestra culpa, es una herencia de Adán y Eva, ya lo he explicado en muchos temas. Sino que Dios dice que cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, y nos somos injertados en la buena oliva, como vimos anoche, en la verdad, entonces dice que
seremos tus hijos, tus discípulos, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, y entonces alcanzaremos la salvación, alcanzaremos la vida eterna y evitaremos la muerte segunda. Para eso envió Dios a este Cordero al mundo, para que viniese a morir por nosotros, a pagar por nuestros pecados, para darnos la redención de la vida eterna. Ese es el final y el resumen de este mensaje, de toda la Escritura y de todo el Evangelio. Hay una verdad y hay muchísimas mentiras, en el cual el 99% de las religiones están sumergidos en las mentiras, en el engaño de Satanás, lo cual, pues ahí está la palabra de Dios. Nos dice nuestra hermanita María Mendoza: les pido de favor que sus oraciones por mi hermana Rosa López Ortiz. Tiene cáncer en varios órganos. Gracias de antemano por sus oraciones. Dios les bendiga grandemente siempre. Así que les pedimos sus oraciones por nuestra hermana, nuestra hermana en la fe. Se llama Rosa López Ortiz. Que mantenga su nombre para mantenerla en oración. Tiene cáncer en varios de sus órganos en su cuerpo, así que sabemos que para Dios no hay imposible, así que vamos a mantenerla en oración. Muy bien, dice que nos pide que hagamos una oración al terminar este estudio, y lo vamos a hacer, y después voy a leer sus comentarios y voy a leer también sus aportaciones, porque ya los he ido leyendo, pero voy a leer a los que nos visitaron en esta mañana, ¿ok? Así que vamos a inclinar nuestro servicio y vamos a despedir este servicio con una oración, ¿no? Excelentísimo y sublime Padre Celestial, tú que moras en las alturas de los cielos, ante tú y en la presencia a través de tu Hijo amado Yeshua, Jesucristo, reconociendo que eres el único Dios vivo, verdadero y poderoso, digno de toda honra, gloria, alabanza y adoración, por tu condición de creador y tu poder. Que con tu poder, con sabiduría, conciencia e inteligencia, hiciste los cielos, la tierra, los mares, las fuentes de las aguas y todo lo que en ellos existe, Señor. Les pusiste leyes y te obedecen hasta el día de hoy. Estamos agradecidos contigo, porque en tu gran amor y misericordia, Padre eterno, que tuviste para con la humanidad, estableciste un plan de salvación en el cual propusiste a tu Hijo amado, tu único Hijo, en propiciación por nuestros pecados. En él cargaste el pecado de todo y cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí te damos gracias porque has puesto ese entendimiento en nosotros, en aceptar a tu Hijo como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, ya que de esto se trata esta escuela, Señor, esta enseñanza en este momento, porque lo has entregado en favor de nuestro, para pagar la redención del pecado por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que ir al lago de fuego o a ser crucificados en la cruz por nuestros pecados, porque nosotros sí merecíamos eso, Señor, porque los practicábamos. Tu Hijo amado no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca, por eso lo presentaste como un ejemplo intachable, para que fuese un ejemplo para nosotros, Señor, su redención en la cruz por nuestros pecados, y para que a través de tu resurrección tengamos la oportunidad de la vida eterna. Tú ya hiciste tu parte, has establecido un plan de salvación. Ahora tú quieres que nosotros entendamos ese plan de salvación, y cuando lo entendemos lo demos de conocer a otros, como lo estamos haciendo ahora, para que tú nos utilices como una infraestructura para escoltar más almas perdidas a los pies de tu Hijo amado Jesucristo, para tu reino. Es por eso nuestro propósito, Señor, y te doy gracias porque me has permitido ser un instrumento más utilizado en esta mañana, en este día de reposo, Señor, para que a través de tu siervo, esta familia que tú has bendecido, puedas pues iluminar a otras personas, Padre eterno. Te doy gracias por nuestros hermanos que han tenido a bien acompañarnos de una manera virtual, simultánea también. A aquellos que han tenido la voluntad de interactuar en esta mañana también y enriquecer estos comentarios. Por aquellos hermanos o hermanas nuevas que nos empiezan a acompañar, te pido una bendición especial por ellos y sus familias. Que tú sigas poniendo esa voluntad en ellos de seguir nutriéndose de tu palabra de Dios, de tu verdad, Señor, y que siempre tú les abras los ojos del entendimiento para que puedan también venir a formar parte de tu verdad, parte de tu reino, Padre glorioso, parte de tu familia aquí en la tierra en este momento, y parte de tu reino literalmente cuando tu Hijo amado regrese, Señor, para vida eterna para todos. Así que ese es el propósito de esta lección tan extraordinaria. Te damos gracias por ello, pidiéndote que bendigas, Padre eterno, a aquellos que han perdido algún ser querido por causa de esta pandemia, por cualquier sea
la razón, que tú consueles sus corazones, Padre glorioso, y solventes el dolor de cada una de las familias. Asimismo te pedimos, Señor, te pido por aquellos que están enfermos, que tú seas con ellos, con mano fuerte y poderosa, Señor, tú puedas reprender en el nombre de Cristo Jesús esa enfermedad, Padre eterno, y puedas pues liberarlos de esos demonios que los agobian, porque las enfermedades no son más que eso, que demonios, Señor. En tus manos divinas ponemos, Padre eterno, y te damos gracias porque nuestra hermanita Nayeli Murillo ha sido restaurada al 100% junto con su familia, la cual pusimos en tus manos. Asimismo, nuestra hermana Ana Herrera está en su punto final, ya está bastante bien, ya está saliendo, también no fue tan grave el asunto con ella y toda su familia, lo cual te agradecemos por ello, que sigas dándole a ella, sobre todo que fue la última en contagiarse, que le sigas dando su restauración, porque ya está en su etapa final, pero aún todavía no está al 100%. Bendícela y cuídela, Señor, y que tú le hagas restaurar su salud, y que no queden secuelas en su cuerpo ni en de su familia, así como en todos los demás. Por aquellos que nos han pedido oración, Señor, tenemos muchas peticiones en estos días, sobre todo por la iglesia de nuestros hermanos la fe de Edison, Illinois. Hay muchas peticiones, las cuales no recuerdo sus nombres en este momento, Señor. Te pedimos por todo y cada uno de ellos. Ha habido también descensos, desafortunadamente, Señor, pero bendice, como ya pedimos al principio, el consuelo por aquellos. Que tú sigas restableciendo, perdón, siga restaurando pues la salud de cada uno y todos aquellos que han caído en enfermedad, Señor. A nosotros te pedimos que nos mantengas, Señor, y si el virus nos ha alcanzado, también te pedimos que seas con nosotros y te manifiestes con mano fuerte y poderosa, y que esa situación no sea grave para impedir que sigamos publicando tu palabra, Señor. Gracias por todo, te damos gracias por este mensaje tan extraordinario, que todo, ojalá lo hayamos podido entender, Señor, que solamente tú, a través de tu potencia, de tu Espíritu Santo, en las mentes y los corazones de cada una de tus personas, a través de la influencia de tu palabra, Señor, y la participación también de tu siervo, sea, Señor, haya sido explícito para que podamos entender tu palabra y el beneficio que traen todas estas enseñanzas a cada uno de nosotros y las bendiciones. Gracias por todo, en el precioso y glorioso nombre de tu Hijo amado Yeshua te pedimos estos favores, a quien justo contigo debemos dar honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Bien. Damos por concluida esta escuela, la número 10, ¿verdad? El gran sacrificio en esta mañana. Y más tarde tendremos, si todo apunta bien, a las 4 de la tarde tendremos nuestra última predicación. Hay algunas cosas que están pasando, cosas de situación de salud. Entonces vamos a ver si Dios lo permite, que sí estemos listos para hacerlo a las 4. Si por alguna razón no puedo estar a las 4, quiere decir que, pero espero que todo esté bien. Pues todos vamos a dejar programado para las 4 de la tarde, esperando que en el nombre de nuestro Señor, detallitos que se tienen que analizar, a resolver en estos momentos, en estas horas, podamos estar de nuevo listos para estar aquí a las 4 de la tarde para volver a transmitir esta escuela. Así que los esperamos, y si por una razón no me puedo conectar, yo les voy a mandar anticipadamente un mensaje, como siempre lo hago, ¿ok? Pero sí la vamos a dejar, que a las 4 transmitiremos. Así que voy a ver los que nos acompañaron en esta mañana de sábado 6D. Nuestro hermano Jacinto Mota nos dice al último, déjame ver si leo su mensaje. ¿Qué más tenemos? María Mendoza, ya nos pidió la oración por la hermana. Nuestra hermana Esperanza Laureano, nos da gusto que nos acompañe también. Con oración todo es posible, Colosenses 4:2. Claro que sí, hermano. Gracias, porque así tenemos esa convicción y esa fe en el Todopoderoso Dios. Y voy a mencionar otra vez los nombres de los que nos acompañaron, pero tengo en cuestión de que este teléfono no me está dando, este monitor no me está dando los nombres completos de todos, así que voy a tomar ahora este dispositivo para ver para leer sus comentarios. No me gusta hacerlo así porque luego pues tengo que hacer la mirada para leer sus comentarios. Pero bueno, nos acompañó en esta mañana
José Guerrero, ya lo mencionamos, Moisés Díaz, nuestra hermanita Nayeli, pues también ya